La agenda noticiosa nos obliga a retomar lo que sin duda ha sido noticia en esta semana y es el envío de migrantes, en su mayoría venezolanos, tanto desde Florida como desde Texas hacia diversos estados. Específicamente los de Texas fueron enviados a las afueras de la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris y los de Florida fueron enviados hasta Martha's Vineyard, que es una isla donde viven pues gente de otros niveles, entre los que vacacionan, perdón, en esta isla están los Obamas. Bueno, ante todo agradezco a la gente que se ha suscrito y que sin duda seguimos creciendo esta comunidad. Y está conmigo el abogado John de la Vega, porque John, primero te agradezco que te llamé y enseguida estabas listo, porque es un tema que todavía genera muchas preguntas en la colectividad. Y lo primero que yo te pregunto ¿es legal el envío de estos migrantes a estos sitios? Bueno, ciertamente en estos momentos desconocemos si fue voluntario o no que estos inmigrantes hayan sido enviados tanto por autobús como por avión para los distintos estados en el país. No lo sabemos todavía. Se ha escuchado de que tanto el gobernador de la Florida como el gobernador de Texas consiguieron el consentimiento de estas personas, pero todavía se desconoce. Ahora, si fue de manera voluntaria, digamos, no sé, probablemente no haya ningún tipo de problema a nivel legal. El problema es que si estas personas se negaron o se rehusaron a montarse o los autobuses o los aviones, puede haber un problema allí porque existiría entonces en ese momento algún tipo de violación de derecho constitucional, derechos fundamentales, derecho a la libertad en los Estados Unidos. No pueden simplemente detener a estas personas, meterlas en un avión y enviarlas a otro estado, es porque al final del día, en materia migratoria, el gobierno federal es el que tiene la jurisdicción, el que tiene el poder de poder transportar a inmigrantes en los Estados Unidos. Pero también cabe destacar que estas personas llegaron hace poquitas horas a los Estados Unidos, tienen el miedo, no saben lo que está ocurriendo y probablemente hayan recibido el consentimiento de montarlos en esos aviones o en los autobuses porque no le iban a decir que no a una policía estatal cuando llegan a los Estados Unidos con el miedo que tenían. Me imagino que esa fue la manera o la táctica que utilizaron los distintos gobernadores para poder transportar a estas personas. Es decir, que en el caso que hayan firmado, no representaría una violación a ningún derecho constitucional, ¿correcto? Habría que ver si fue de manera voluntaria y si ese consentimiento se logró sin ningún tipo de presión o Perfecto. sin ningún tipo de situación en la cual tú digas, mira, estas personas, basado en las circunstancias, se nota que no lo hicieron de manera voluntaria. Hay muchos elementos y creo que vamos a ver dentro de poco una demanda a nivel federal por estas acciones, pero todavía desconocemos basado en qué argumentos van a basarse los abogados. En caso de que se produzca esta violación constitucional, que digan, bueno, ellos fueron llevados sin consentimiento o fueron presionados para esto, ¿en qué beneficia a estos migrantes esta situación, este contexto, si fuera el caso? Bueno, habría que ver si hay alguna penalidad monetaria por este tipo de movimientos. También habría que ver si afecta en materia migratoria a estos inmigrantes, porque muchos de ellos salieron de detención migratoria, tenían ya que presentarse a supervisión con el Servicio de Inmigración y puede ser que debido a que fueron enviados a distintas jurisdicciones, no pueden haber ido a su cita con inmigración o se pueden haber perdido algún tipo de audiencia con un juez de inmigración. Así que habría que ver las repercusiones a nivel civil y a nivel migratorio y las penalidades que va a poder entonces tener los gobiernos estatales en ese momento. Ok, pero esto es en caso de que haya esta, digamos, se demuestre una supuesta presión, no significa que esto les beneficia migratoriamente a ellos. Habría que ver si el gobierno en ese momento, basados en ser víctimas de este tipo de situaciones, puedan tener algún tipo de alivio migratorio, pero como te digo, todavía estamos muy temprano hasta que no tengamos ya una decisión por parte de un juez federal o algún tipo de acción legal, todavía tendríamos que especular en estos momentos. Fíjate que en este momento estoy leyendo mientras converso contigo que han sido movidos estos migrantes, los que estaban en Martha's Vineyard, han sido enviados hasta una base militar muy cercana porque, bueno, mucha gente protestó por la llegada de estos migrantes. ¿Qué pasará Sí, después claro. si están en Y esa el base? gobierno federal es el que se está encargando de esto. El problema es, como te digo, eh, trasladar a personas
simplemente con el hecho de utilizarlos como ficha política es algo sumamente terrible. Pero tenemos a los de gobernadores republicanos haciendo esto, pero también tenemos al Partido Demócrata y a la presidencia haciendo esto cuando liberan a centenares de venezolanos en la ciudad del Paso, en el downtown del Paso, sin ningún tipo de protección, en la calle, sin saber a dónde tienen que ir, sin acceso a justicia, a la justicia en ese momento. Así que ambos partidos lo están haciendo, o sea, porque Es que eso es lo que hemos perdóname, visto. aquí no, disculpa que te interrumpa un tema político, aquí todo está mal. Aquí no hay ningún control de nada. Aquí todo el mundo, a veces mi opinión, todo el mundo está entrando, aquí no se revisa absolutamente nada, aquí pasen. Y entonces la gente, después mucha gente dice que ni tiene familia aquí, entonces uno dice, bueno, ¿y a dónde va y qué va a pasar con esa persona? Porque hay que decirlo, un permiso de trabajo no te lo dan en 25 minutos. ¿Cómo te sustentas en un país donde hay que pagar renta, hay que pagar carro si estás en una ciudad donde la movilidad en el transporte público no es buena? O sea, es un desastre. Sí, claro, y creo que ambas partes, lo primero principal es el inmigrante que quiere venir a los Estados Unidos tiene que estar preparado a estar meses sin poder tener un permiso de trabajo. Eso es lo que va a ocurrir cuando lleguen. Tienen que estar muy preparados de verdad de qué es lo que van a hacer en los Estados Unidos, porque si no van a terminar como terminaron esos venezolanos en la calle, en El Paso, que no saben ni siquiera para dónde tienen que ir ni qué tienen que hacer, que se informen bien del proceso migratorio que quieren llevar a cabo en los Estados Unidos y que tengan la cantidad necesaria de dinero para poder vivir unos cuantos meses sin ningún tipo de ayuda. Pero después tienes al gobierno federal en estos momentos que no está haciendo, como tú dices, los filtros correctos, no está viendo si la persona puede calificar algún tipo de alivio migratorio en los Estados Unidos y se está convirtiendo en, digamos, en un desastre a todo tipo de niveles porque el gobierno no está haciendo su trabajo. La idea es que las personas que tengan un caso, los méritos de un caso de asilo, que tengan la posibilidad de ver a un juez de inmigración y poder presentar su caso de inmigración. El problema es que simplemente el gobierno federal no está haciendo ningún tipo de filtro y tiene que haber un control para que podamos tener una ley migratoria eficiente que pueda prestarle servicios y justicia a las personas que lo necesitan. Y no es crear un estigma, no es decir, ay, porque habla de esta forma o se comporta de otra forma. No, pero si estamos hablando de asilo político, sabemos que el asilo político, y corrígeme porque quién mejor que tú para hacerlo, es una persona que ha sufrido una persecución política. Que yo no tenga trabajo en mi país o que las condiciones de vida sean malas, no me hacen meritorio de un asilo político, ¿correcto? Bueno, ciertamente hay que analizar todos los hechos que hayan ocurrido, pero usualmente el gobierno te va a pedir de que demuestres de que cualquier tipo de abuso, maltrato que hayas sufrido haya sido basado, si es opinión política, en tu opinión política en tu país de origen. Sin embargo, el gobierno no está haciendo estos filtros iniciales y el problema es que al no hacerlo, no sabe si la persona va a tener o no una posibilidad de ganar un caso de asilo en los Estados Unidos y simplemente el sistema no va a trabajar de manera eficiente en estos momentos. Y por eso es que pedimos una reforma y pedimos que el gobierno federal actualice sus normas y sus regulaciones migratorias. ¿Qué opciones tiene esta gente, además del asilo político? Porque el TPS es para las personas que llegaron hasta un determinado tiempo. Estas personas tienen apenas horas de haber llegado al país. ¿Ellos tienen algún tipo de alternativa migratoria, además del asilo? Bueno, inicialmente si la persona llegó y le dijo a un oficial de inmigración de que tiene miedo de regresar a su país de origen, usualmente va a tener la posibilidad de pedir asilo. El día de mañana, si la persona tiene algún tipo de petición familiar, si llega a tener un matrimonio en buena fe con un ciudadano o ciudadana, si llega a tener un hijo que sea ciudadano estadounidense, puede ser que el día de mañana haya cierto tipo de perdones por haber entrado de manera indocumentada a los Estados Unidos para que puedan hacerse residentes, pero las opciones son muy, muy limitadas cuando entran de esa manera. Tú que manejas estos casos migratorios, ¿cómo es la posición en caso de los jueces? Me imagino en una corte, cuando el juez se entera que esta persona entró de esta forma. Los jueces son comprensivos o muchas veces son un poquito más duros. Claro, cada juez es muy distinto, pero bueno, la conducta que tú puedes ver en cada uno de los casos cuando se presenta una circunstancia de este tipo. Bueno, puede ser una de las variables que el juez tome para determinar un caso de asilo en la Corte de Inmigración. Sin embargo, si es un caso de asilo, el juez se va a enfocar en el tipo de persecución que hubo, en los motivos del por qué la persona sufrió persecución y el por qué no puede regresar el día de mañana a su país de origen.
pero ciertamente hay jueces que toman en consideración si la persona entró o no de manera irregular al país. Claro que lo pueden tomar en consideración. Dos preguntas para concluir. La penúltima es, yo comentaba que de por sí migración tiene un retraso de casos y casos y casos para mucha gente. Esto no complica aún más. Yo sostuve en mi comentario muy personal que sentía que esto generaba además más retrasos ante peticiones de asilo que tienen que hacer, este tipo de cosas. ¿Estoy en lo correcto o sencillamente los retrasos están como están y esto no es una variable en ese asunto? No, el sistema va a colapsar, lamentablemente. El sistema está ahorita colapsado y va a colapsar más todavía. Estamos viendo, creo que en estos momentos, encuentros de personas intentando cruzar la frontera. Creo que son más de 150.000 al mes. Están entrando casos, te digo, o sea, para darte un ejemplo, en el pasado, cuando tú enviabas un caso de asilo a inmigración, tardaba más o menos 2 semanas para ellos enviarte un recibo de que estabas en proceso. Hoy en día están tardando casi 5 meses para enviarte un recibo. Eso te deja saber nada más la magnitud o la capacidad o la cantidad de personas que están hoy en día solicitando dicho alivio migratorio en el país. También los permisos de trabajo, las renovaciones están tardando hoy en día alrededor de 16 meses para que te llegue esa renovación de permiso de trabajo. Todo se tarda mucho más, las personas están ya cada vez más ansiosas porque no saben qué es lo que va a ocurrir con su caso. Y te digo, lamentablemente este gobierno federal también a nivel migratorio ha colapsado, muy ineficiente en lo que están haciendo. Y te digo, si es por parte migratoria, ha sido terrible porque no han conseguido la manera de solucionar el problema, ni tampoco se ve a futuro que ellos vayan a intentar arreglarlo. No sé por qué, sabrá, no sé la razón, Y eso que era pero una de las ciertamente me promesas, era parece una de las necesario. promesas, era una de las promesas de campaña centrales, o sea, el tema Se ha hecho migratorio. peor, se ha Sí, puesto peor a nivel migratorio y las personas, como te digo, o sea, no tiene sentido tener un sistema migratorio que se va a tardar 5, okay. 6, 7 años para poder darte una entrevista. O sea, son cosas que no tienen sentido y la estamos viviendo hoy en día. Y te puedes imaginar como abogado de inmigración la frustración que existe tanto por las personas que podemos representar como con parte de trabajar, lidiar con el gobierno. Te digo, lo complican cada vez más el Claro. gobierno. Por último, fíjate, me hablas de un sistema migratorio que prácticamente colapsa con toda esta situación. Y había ciertas personas que me comentaban, bueno, la solución es un estatus de ajuste venezolano. ¿Estuve en un estatus de ajuste venezolano visible en el tiempo? Yo no lo veo, pero bueno, si tú lo ves, sería bueno que me lo aclares. Bueno, basado en la crisis que vive hoy en día en Venezuela, creo que existen argumentos de poder pasar dicha ley. El problema es que estamos tan polarizados a nivel político que están transportan a inmigrantes alrededor del país. O sea, estamos viendo que ambos partidos políticos están jugando este juego y no creo que vayan a aceptar o vayan a llegar a una conclusión, un diálogo para poder pasar algún tipo de reforma o algún tipo de ley de ajuste. Ojalá que pasara la ley de ajuste venezolano, que más quisiera yo que eso ocurriera. El problema es que cada vez se hace más difícil y los partidos no quieren ceder, no quieren ayudarse para poder solucionar el problema. Entonces, como te Y digo, estamos a media espero que cuadra de una ocurra, pero es elección. complicado. Y estamos a media cuadra de Sí, una elección no, en no, México. te digo, o sea, en estos momentos, o sea, si literalmente están soltando a personas que ni siquiera saben dónde están parados a nivel migratorio al frente de donde vive la vicepresidenta de los Estados Unidos. Te habla el nivel que hemos llegado de la ficha política que se ha convertido en el tema migratorio. Terrible. Bueno, gracias a John de la Vega. Espero esta conversación responda muchas preguntas. Pueden suscribirse, comentarlo, además seguirlo en @John de la Vega por si usted tiene alguna duda y tiene algún familiar que esté en una situación migratoria, lo puede atender muy bien, ¿verdad, John? Muchas gracias, siempre estamos a la orden, Brian. Dale, gracias, John. Muchas gracias.